Soy el pastor Juan José Gil. Hasta que las cosas no empeoran lo suficiente como para darnos cuenta de que ya no podemos estar en esa circunstancia, en esa situación, nos cuesta mucho dar el paso. Atreverse a dejar el sistema atrás, no es fácil. Hay muchos que están poniéndose en contacto con la misma pregunta. Pero ¿cómo lo hago? No sé por dónde empezar. Sé que la situación está muy mal, sé que el futuro lo tengo bastante difícil y cada día estoy más convencido de que tengo que de alguna forma salir de estas condiciones, salir del sistema, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo, no tengo las cosas claras y necesito orientación, necesito ayuda, necesito que alguien me vaya indicando algunas cosas que yo pudiera hacer para poder realmente sentirme tranquilo o tranquila de que voy a lograrlo, voy a conseguir, voy a lograr ese objetivo tan importante en estos momentos para mí. ¿Cómo hacerlo para salir del sistema? Primero de todo, el salir del sistema tiene que ser un proceso, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, es un proceso. Ahora sí que me gustaría ayudaros a ver con más claridad ese proceso o los procesos que tengáis que dar. Mira, yo diría, el primer proceso es que tú te vayas mentalizando y acostumbrando a hacer cosas sin la dependencia que hasta ahora has tenido del sistema. Cuanto menos uses del sistema, más fácil te resultará poder avanzar en tu vida sin esas dependencias. Fijaros que la humanidad ha vivido durante prácticamente toda su historia sin la inmensa mayoría de las cosas que hoy utilizamos, porque todo lo que usamos hoy tiene realmente muy poco tiempo. Las ventajas que el sistema nos ofrece son recientes y nos hemos acostumbrado tanto que nos hemos hecho adictos a esas cosas. Hemos adaptado el ritmo, hemos adaptado la mecánica de cómo hacer las cosas. En fin, nos hemos adaptado de tal manera que ahora nos parecería imposible funcionar sin todo esto. Pero si queremos realmente encontrar esa paz, diría yo, de que vamos a sobrevivir y vamos a avanzar sin todas estas cosas, tenemos que ejercitarnos en ello. Tenemos que estar dispuestos a avanzar, a ir quitándonos comodidades o dependencias que hemos tenido hasta ahora, algunas que afectan a, bueno, al área de la salud, por ejemplo. Alguien te dirá, bueno, es que no puedo vivir sin esto, sin esta pastilla, o sin esta inyección, o sin esta medicación. Mi pregunta es, ¿cómo lo hicieron los seres humanos durante toda la historia sin todo esto? Porque esto es muy reciente. ¿Cómo han sobrevivido ellos? ¿Cómo lo hicieron? Y entonces te das cuenta de que tienes que volver a lo natural, tienes que volver a lo preventivo, tienes que fortalecerte, tienes que reforzar tu sistema inmunitario, tienes que aprender una serie de cosas que las habías olvidado, las hemos olvidado como sociedad, y que ahora nos parece que ya no podamos vivir sin la dependencia que tenemos adquirida de esas cosas. Y lo mismo que hablamos de la salud, podemos hablar de otros campos que están ahí, como es el campo de la educación o la vivienda o, en fin, un sinfín de cosas que ya las tenemos tan insertadas en nuestra mentalidad y estamos tan acoplados que realmente tenemos que reconocerlo, es que ya somos piezas de ese sistema.
Si no podemos vivir sin él es porque nos hemos transformado en piezas de ese sistema. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Somos seres humanos, deberíamos de estar por encima de ese sistema. Tendríamos que estar, de alguna manera, preparados para que si todo esto cae, se derrumba, como ha pasado en muchas ocasiones y volverá a pasar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si no nos conviene estar ahí, metidos en esa dinámica de control progresivo, ¿cómo lo vamos a hacer? Así que empieza por ahí. Aprende a prescindir de lo que se te ofrece. Si pudieras adquirir hábitos de nómada, te darías cuenta de que en realidad necesitas muy pocas cosas para vivir. No necesitas tanto. ¿Es más difícil? Lo es. Menos cómodo también. Pero también es más saludable y también te da más confianza en ti mismo, porque aprendes a ser independiente, aprendes a valerte de tus recursos y desarrollas nuevas habilidades. Aprende a vivir como un nómada prescindiendo de todo aquello que en realidad puedes prescindir para vivir, para sobrevivir. Esto es muy importante. Entonces, el punto número 2 tiene cierta conexión con esto. Aprende desde ya, tanto la teoría como la práctica, de las habilidades necesarias para sobrevivir. La supervivencia debería de ser una asignatura obligatoria, como lo hacen en ciertos países, por ejemplo, los países escandinavos. Aprender supervivencia es una habilidad que debería de ser natural. Cuando lo hacemos, nos sentimos mucho mejor, porque estamos adquiriendo conocimientos que nos van a dar la tranquilidad de que, aunque atravesemos grandes dificultades, lo logramos. No necesitamos que venga alguien a rescatarnos, no necesitamos que alguien haga esto o aquello por nosotros. No, aprendemos independencia. Eso es lo bueno yo diría, lo bueno o lo mejor de aprender supervivencia, aprender preparación. Y se aprende en la medida en que uno toma tiempo para ir ejercitándose en esas cosas. Por ejemplo, ir ejercitándose en la preparación, ir ejercitándose en preparar alimentos no perecederos, es decir, el envase y el guardar, el mantener una despensa suficiente. Todo eso es necesario para decir, bueno, estoy preparado para afrontar cualquier dificultad que pueda tener. Estoy aprendiendo estas cosas tan sencillas que cuando no teníamos esta dependencia del sistema era hasta natural, pero resulta que ya lo hemos olvidado, lo tenemos completamente dejado atrás y ahora estamos dependiendo de una manera casi enfermiza de todo lo que necesitemos para cualquier cosa. Ya no nos valemos por nosotros mismos. Por tanto, aprende supervivencia. Hay cosas que son muy básicas. Son pocas cosas, pero tienes que aprender cómo guardar alimentos, o cómo te valdrás por tu cuenta o con tu pequeño equipo para obtener alimentos sin la necesidad de ir a un supermercado o a una gran superficie comercial. No hace falta. Tienes que aprender a valerte de lo natural, de lo que la naturaleza ofrece. Lo mismo con el agua. El alimento, el agua son cosas muy básicas, incluso el agua más. Entonces tienes que aprender qué hacer para que te asegures de que el agua que vayas a beber sea o esté en buenas condiciones, sea potable y esté en las condiciones necesarias para que no te enfermes.
Y lo mismo con un poquito de cosas más. Necesitas abrigo, pues techo. ¿Qué vas a hacer? ¿Has aprendido a hacer refugios? ¿Por qué no comienzas por aprender a hacerte un refugio o a buscar refugios naturales y ver cómo adaptarlos? Lo mismo con la ropa. Tienes que valerte de la ropa que tengas, reforzarla e incluso yo diría, si pudieras aprender a remendar, a confeccionar, todo eso es básico. La humanidad lo ha estado haciendo durante miles de años. Ahora todo depende de el dinero y de lo que podamos conseguir con él. Y ahora lo tenemos todo a mano, así que nos hemos acostumbrado a esa dependencia. En fin, son cositas muy básicas, pero que si las recuperamos y nos valemos de ellas, lo que vamos a lograr es precisamente lo que necesitamos, independencia. Y el tercer consejo que quería dejarte, mira, y te servirá de práctica, procura por todos los medios, progresivamente, tómalo como un ejercicio, procura por todos los medios valerte de tus recursos o de lo que tú puedas conseguir sin que intermedie dinero. El dinero es algo así como lo que finalmente te acaba atrapando, porque todo se te pone a disposición y se te facilita si tienes dinero. Así que estamos acostumbrados a pensar en términos económicos y pensamos que, bueno, si yo tuviera dinero suficiente, se me acabarían todos los problemas. Y entonces ese pensamiento lo ponemos al revés también. Es decir, si me faltara dinero, estoy totalmente perdido. ¿Te das cuenta de la mentalidad que adquirimos por activa y por pasiva? Entonces, si pensamos que sin dinero estamos perdidos, esa mentalidad nos conduce al desánimo y la depresión. De manera que decimos, bueno, no puedo vivir sin dinero. ¿Cómo supero eso? Entonces tienes que, de forma progresiva, repito, ir acostumbrándote a valerte por ti mismo y descubrir que puedes sobrevivir sin necesidad de gastar dinero, sin necesidad de utilizar el dinero. Y no me refiero solo al dinero físico, me refiero a la tarjeta de crédito, me refiero a cualquier otro mecanismo de, económico o financiero del que te puedas valer para seguir comprando, no. Imagínate, vamos a llegar a un punto en que no podremos comprar ni vender sin utilizar lo que Apocalipsis nos habla de la marca de la bestia. Nosotros podríamos decir de otra manera, bueno, el control va a ser tan absoluto de parte del sistema sobre la economía individual que nos vamos a ver totalmente reducidos en nuestra libertad, teniendo que acoplarnos, queramos o no, a las normativas, a las imposiciones del sistema. Entonces, ¿cómo puedo superar una situación en la que no se me permita entrar en el juego de la economía, del comercio, del consumo y tal, a menos que le venda mi libertad, a menos que me esclavice a ese sistema de control? Bueno, pues tendré que aprender a depender lo mínimo, o mejor dicho, a liberarme de todo lo que me sea posible hasta lograr el objetivo final, que es puedo perfectamente sobrevivir sin la utilización del dinero. En fin, no quiero alargarlo más, solamente dejaros estos consejos, reflexiones, como queráis llamarlo, y que si de forma progresiva, poco a poco, lo vamos poniendo en funcionamiento, esto va a transformar nuestra mentalidad,
va a derrotar muchos temores, nos va a hacer sentir que podemos alcanzar esa independencia. De manera que si nos faltara, o cuando nos falte, cuando ya no tengamos otra opción, no caigamos en una especie de desesperación, de desánimo total, que incluso ponga en riesgo nuestra propia subsistencia. En fin, os dejo con eso. Que el Señor os bendiga.